Hola, mis niñas bellas. Espero se encuentren muy bien en casita. Les saluda su profesora Jessica. El día de hoy ya nos encontramos en el día 5, finalizando la semana 27. Así es, con esta nueva experiencia que estamos trabajando, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Bien, entonces recordemos que en las actividades anteriores, ¿sí? Tuviste la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud, ¿verdad? Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Bien, para responder dichas preguntas, te invito a participar de esta actividad del día de hoy, donde entrevistarás a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y qué beneficios nos brindan. Bien, empezamos. Así es. Hoy realizaremos esta actividad. Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios en el área de comunicación. Bien, para ello tendremos en cuenta nuestra meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Bien, mis niñas, entonces empezamos. Esta será una experiencia muy interesante y divertida. Tenga a la mano tu portafolio y un lápiz o lapicero. Recuerda, tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. ¿Te acuerdas en la semana 15? Entrevistaste a los familiares a tus integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Bien. Entonces, vamos a seguir recordando. Una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntitas. ¿Listo? Entonces, quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador. Y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Bien, entonces mis niñas, vamos, tú puedes. Iniciemos entonces en esta aventura, mis niñas, con el primer pasito. Planificamos nuestra entrevista. Ya vas a iniciar entonces la planificación de tu entrevista en tu cuaderno. Vas a copiar y completar la siguiente tablita. A ver, empezamos con la siguiente pregunta. ¿A quién entrevistarás? A ver, elige. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A quién de tus familiares? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo realizarás la entrevista? Bien. Ahora sí, vamos a organizar nuestras ideas. Elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Por ejemplo, plantas que se cultivan en mi comunidad pueden ser plantas medicinales, las plantas alimenticias, otras plantas, las plantas ornamentales, las que utilizamos como adorno, ¿verdad? Y entre otros. Ahora sí, continuamos. Vas a elegir la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa este ejemplo. Plantas alimenticias. Por ejemplo, yo elegí plantas alimenticias. ¿Listo? Voy a hablar sobre las plantas alimenticias. A ver, entonces voy a organizar esta serie de ideas. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu región o en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Y qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da? ¿Mm? Entonces vamos a tener en cuenta este ejemplo de para poder organizar nuestras ideitas. Continuamos. Ahora sí, vamos a organizar y preparar tu entrevista. ¿Listo? Organiza y prepara una entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Luego, nombre de la entrevistadora o del entrevistador. Un ejemplo, ¿no? Yulisa. A ver aquí.
Nombre de la entrevistada o del entrevistado. Victoria. Un ejemplo. Continuamos. Tema, plantas alimenticias de la comunidad. Ya. Fecha, 9 de octubre del 2020. Cuerpo o cuestionario. A ver. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que yo te voy a brindar. ¿Listo? Puedes incorporar otras de acuerdo a la información que deseas averiguar sobre tu plantita. En este caso, sobre las plantas alimenticias, ¿no? De la comunidad. A ver, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? Pregunta B. ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? C. ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? D. ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Bien, continuamos. Vas a continuar con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? ¿Mm? Bien. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. 1. Reúne a los miembros de tu familia. Explícales el propósito de la entrevista y elige a tu entrevistada o entrevistado. 2. Acuerda con tu entrevistada o entrevistado el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Ahora sí, para que lo hagas mejor. A ver, ten en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad. Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brinde sus respuestas. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista y así mantendrás el hilo de la conversación. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Bien, ahora sí, vas a reunirte con tus familiares y vas a comentarles los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Bien, una vez que hayas realizado la actividad, entonces vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Vas a copiar la siguiente tabla en tu cuaderno, luego vas a reflexionar y escribir las respuestas. A ver, por ejemplo, en base a estos criterios. Organicé mis ideas para preparar la entrevista, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista, escuché atentamente las respuestas de mi entrevistada o entrevistado, tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información, me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista, organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Entonces, aquí, ¿lo logré? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Necesito mejorar y si tú sientes que no lo lograste, te falta un poquito aquí, que es lo que necesitas mejorar. Bien, mis niñas, entonces de esta manera estamos culminando esta actividad. Si tienes alguna duda referente a ello, solamente me escribes al WhatsApp, ¿ok? Cuídate mucho. Bendiciones.